Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar una vez más con nosotros. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Como ya les comentábamos por ahí en nuestra publicidad y que agradecemos que llegó a miles de personas, hoy estamos de manteles largos. Una de nuestras catedráticas, prácticamente piedra angular de el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, está con nosotros, queridos amigos, en un tema muy interesante, de estos que llegan continuamente a su sala en el tribunal, la problemática de la inmobiliaria en México, algo que sucede no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Está con nosotros la doctora en Derecho Alejandra Beltrán Torres. Ella es juez 38º de lo civil en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con una trayectoria académica impresionante, queridos amigos, con licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, especialidad en Amparo en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con la sede de Nápoles, con maestría en Derecho Civil, también en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con un doctorado en Derecho Civil en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y un seminario de investigación de postdoctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, sede Nápoles. Por ahí en diciembre del año pasado les estuvimos compartiendo esa ceremonia magna que tuvimos, ¿verdad, doctora? Con una experiencia laboral como pasante de Derecho en el despacho Gutiérrez y González, titular del área jurídica en el despacho jurídico Aguirre y Asociados, pasante de Derecho en el despacho jurídico Erkman Asociados, directora del área jurídica Organización Jurídica Mexicana S.A., ingresa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1983, con una trayectoria como secretaria de Acuerdos en el Juzgado 29º Civil y 8º Familiar de la Segunda Secretaría de Acuerdos, Juzgado 12º Familiar. Primera secretaria de Acuerdos en el Juzgado 19º Civil, secretaria actuaria, Juzgado 20º Civil, secretaria de Acuerdos Penal, Juzgado 3º Mixto de Paz, secretaria de Acuerdos A, Juzgado 12º, 14º y 31º del Arrendamiento Inmobiliario, secretaria de Acuerdos 7ª y 2ª Sala Civil, juez 33º de Arrendamiento Inmobiliario y 66º Civil, actualmente juez 38º de lo Civil. Con un diploma, hablando de otros reconocimientos, queridos amigos, diploma por su trayectoria profesional como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reconocimiento al Juzgado 33º del Arrendamiento Inmobiliario por su participación en el taller de juzgados y salas de excelencia impartido por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a través del Instituto de Estudios Judiciales y en coordinación con Excelencia en Consultoría. Reconocimiento por su destacada trayectoria profesional expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Acatlán y el Colegio de Maestros Fundadores de Derecho de la ENEP. Tenemos también un Premio Nacional de Antigüedad en el 2011 por parte del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, un reconocimiento por la trascendencia profesional como administrador de justicia expedido por el Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado, celebrado el 12 de julio de 2013. Una entrega de reconocimientos especiales por el compromiso a favor de la Administración de Justicia expedidos por la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado, celebrado el 12 de julio de 2017, un reconocimiento por 18 años impartiendo cátedra en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, otorgado el 30 de noviembre de 2018. ¿Qué les decía, queridos amigos? El instituto, solamente un año antes, formado un año, el instituto ingresa la doctora querida, nuestra señoría Alejandra Beltrán Torres. Por eso les decía que es una de las piedras angulares, una pieza fundamental dentro de INADEC y prácticamente nos tardamos un año en recibirla. Mucho orgullo. Bienvenida, señoría. Gracias por estar con nosotros. Un tema bien importante, hablar de la inmobiliaria, las problemáticas de la inmobiliaria en nuestro país. ¿Cómo podemos los mexicanos abocarnos o centrarnos en un tema que debiera ser fundamental y que sin embargo a veces pareciera que no le damos la importancia necesaria? Bueno, importancia la tiene. Ajá. Nuestro artículo 4º constitucional nos establece que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna,
pero pues también hay que ganarla, ¿verdad? Por supuesto. Hay que ganarla. Bueno, el problema que tenemos en México es en los juicios especial hipotecarios. En el juzgado que yo laboro, digamos el 70% de juicios son especial hipotecario. Es cuando las personas que quieren adquirir una casa para vivienda propia piden un crédito bancario para con ese crédito bancario hacerse de una de sus casas. Hemos tenido la problemática de que solicitan casas que están muy lejos del lugar de su trabajo. Entonces, con el tiempo las abandonan, con el tiempo dejan de pagar, se piden muchos préstamos al Instituto Nacional de la Vivienda. Entonces, la gente pierde sus casas, se quedan sin lugar donde vivir. Por morosidad. Por morosidad, sí. Pero también una de las cosas es que, por ejemplo, si trabajan en la Ciudad de México y piden una casa, por decir un ejemplo, en Cuatro Vientos, pues de trayecto de aquí a Cuatro Vientos se hacen 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Y 8 horas de las labores, imagínense, es mucho tiempo lo que se gastan en el transporte. Entonces ellos, llega un momento en que se desesperan y ya no pagan, o las personas que en determinado momento llegan a perder su empleo, de donde les descuentan para que se hagan los pagos de su vivienda, pues también pierden la casa. Es el problema. Otro problema que veo yo importante es que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pues es los que nos dan casa a todos los que trabajamos en el gobierno, ¿sí? Por medio de ellos podemos adquirir una casa. Es difícil que nosotros juntemos dinero y que en determinado momento digamos, ya tengo para mi casa, voy y compro la casa de contado. No se puede, tenemos que hacernos de un crédito. Entonces, lo que pasa con este instituto es que, por ejemplo, y he tenido muchos asuntos, prestan determinada cantidad. El deudor llega a pagar, ¿qué les diré? 10, 12, 14, 15 años y dejan de pagar por cualquiera de las causas, ya sea porque abandonen la vivienda, porque pierdan el trabajo o porque ya no quieren pagar o alguna otra causa, ¿verdad? Entonces, llegan las demandas y si pidieron, por ejemplo, 150 veces el salario diario mínimo general vigente, después de que pagaron 13 años o hasta 15 años, demandan más cantidad de la que prestaron. Entonces, todas esas amortizaciones que se hicieron durante este tiempo, pues las va perdiendo el deudor. Entonces, es muy injusto. Vemos que por unas cantidades así bien mínimas, como 50,000 pesos, 100,000 pesos, 30,000 pesos, pierden sus inmuebles, pierden el lugar pues, al que tienen derecho a vivir, ¿no? Porque ya trabajaron mucho tiempo, ya pagaron. Entonces, en estos casos, para mí sería importante que se reestructurara, que se hablara, pero cuidando la vivienda del trabajador, cuidando la vivienda porque, pues les digo otra vez, es injusto que después de tanto tiempo se queden sin vivienda. Ahora bien, hay también casos en que pues los demandados no pagan. ¿Por qué? Porque no quieren pagar. Entonces, o porque no hay dinero o porque no. O porque no quieren pagar simplemente, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues sí demándenlos y cóbrenles intereses, los bancos son los que lo hacen, pero pues, el instituto es un instituto social que ayuda, como les digo, a los trabajadores al servicio del Estado para que tengan su casa, pues hay que ayudarles. ¿Qué podemos hacer en esa cuestión? Yo le decía en un comienzo, a veces no tenemos todos los elementos o no tenemos todo el conocimiento y a veces también nos dejamos embaucar por vivales, porque también existen otros grupos que pareciera que se dedican a eso, a llegar a lugares, a adueñarse y decir no pago y no me salgo. Entonces,
también se ha creado en la Ciudad de México una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? Muy compleja de solucionar. Bueno, es difícil que se dé esto porque cuando se dan un crédito hipotecario, una vez que ya se pagó a la institución que vendió la casa, es hasta ese momento dan la posesión. Entonces es difícil. Ya cuando entregan la posesión es posesión jurídica, posesión verídica, es cuando dan la posesión. El problema es cuando se abandonan las casas o todavía no se cambian a sus casas, que llegan esos grupos y se meten. Ajá. Y después para sacarlos es muy difícil. Con todos los documentos que se tienen, soy el dueño, sí lo debo, pero tengo un crédito hipotecario. El crédito hipotecario no nos hace que no seamos dueños, somos los dueños. Lo que debemos es una cantidad de dinero y el inmueble queda como garantía. Si no pago esa cantidad de dinero, se procederá al remate del inmueble o se procederá a la adjudicación directa del inmueble, pero el dueño es el que vive, el que hizo la casa, el que compró la casa. ¿Qué pasa en otra situación, doctora? Nos hablaba en un inicio, se crean casi en la parte conurbada de la ciudad estas pequeñas ciudades satélites y al principio pues todo el mundo con la ilusión de tener una casita propia compra, después se hacen esos trayectos complicadísimos y vemos gente incluso del estado de Hidalgo, de Toluca, de Morelos, venir a la Ciudad de México, tener que venir de Pachuca, venir a trabajar. Nosotros mismos, digo, en el estado de México, que es la zona conurbada, yo vengo desde el estado de México, pero tengo la facilidad del suburbano y del metrobús, donde no se tiene que elaborar de esta manera, no hay otra situación. Sí, y si se quiere una casa, pues ahora sí que donde hay, ¿no? Pero yo creo que la gente debe de ser bien consciente de que una casa que esté lejos de su centro de trabajo es tremendo porque es mucho el tiempo, con los años nos damos cuenta que se paga más, por ejemplo, de transporte, de gasolina, a lo mejor de casetas, para llegar a su fuente de trabajo. Entonces hay que ser consciente de que pues no es conveniente, ¿no? No sé, buscar aunque sea un departamento, porque cuando es zonas así, pues son las casas y dicen, no, pues yo me voy a mi casa, es muy difícil. Es muy difícil. Haciendo cuentas, se gastaría uno menos rentando un departamento pequeño en la ciudad que viajar hasta allá. Claro que sí. Esa es mentalidad que no podemos erradicarla en nuestro país. Decía en algún momento, me decía un amigo, en otros países están acostumbrados que yo me mudo a donde está mi centro de trabajo. Claro, es lo mejor. Entonces, si voy a trabajar en este caso a Cuautitlán o cerca de Pozotlán, pues me mudo a aquel lado. Hay gente que trabaja en Tepeji, en las zonas industriales. Pues entonces cambio mi residencia y me mudo. ¿Por qué tenemos los mexicanos esa necesidad de arraigarnos en un lugar? Y es psicológico, es mental. Yo creo que muchas veces es psicológico, porque dicen, bueno, yo me compré, pero fue casa, ¿eh? Ajá. Fue casa, está lejos, pero fue casa. Entonces, y la forma, la presunción, ¿no? Como aquello. Sí. Vemos en el Estado de México arrumbados, literalmente, deteriorándose, cayéndose, estos que fueron construidos como pies de casa. Porque está la otra parte. Se ha hablado mucho en los medios sobre la mafia inmobiliaria que priva en la ciudad y en los estados. Ahí hay otra situación, también construidos de una forma tan precaria que en la Ciudad de México, con los sismos que tenemos, con las lluvias tan complicadas, se caen muy fácilmente. Construir como pie de casa realmente no tiene los cimientos adecuados para soportar y a veces le queremos meter hasta el molcajete arriba, decimos. Sí. No hay una regulación al respecto. No hay una regulación estricta. Simplemente cuando hay algún problema de ese tipo, pues lo que se puede hacer es, no sé, pedir el fondo de ayuda para la vivienda, para componer la vivienda, para reconstruirla. Remendarle un poquito. Para remendarle, sí. Y pues la verdad sale mucho más caro. Ahora bien, mucha gente tenemos la experiencia de que ha dejado los inmuebles, los abandona simplemente. Ajá. Los abandona porque se dan cuenta del problema que es
el trasladarse de su casa a su fuente de trabajo y al revés. Entonces los abandonan. Para emplazar nos cuesta mucho trabajo. Nosotros llevamos todos los asuntos de la ¿Qué es un ciudad. emplazamiento? Perdón, Emplazar señoría. es llamar a juicio. Ajá. Es decirle al demandado, ven y contéstame la demanda o ponme las excepciones que tú tienes para efecto de no haber pagado, ¿no? ¿Por qué no pagaste? Entonces, es la diligencia más importante que hay en cualquier juicio, porque con esta estamos dando cumplimiento al artículo 14 y 16 constitucional, que nos hablan de que cualquier persona tiene que ser oída y vencida en juicio, y es la audiencia que se les tiene que dar a cualquier demandado. La audiencia, oírlos, ¿por qué no pagaste? A lo mejor porque la casa se está cayendo, en ese momento pueden hasta contrademandar, nosotros le llamamos legalmente la reconvención. Ajá. Pueden contrademandar, no sé, vicios ocultos, daños, no sé, algo. ¿Por qué no se hace? ¿Porque ven que la mayoría no prospera o qué sucede? ¿O las estadísticas son bajas? Sí prosperan, estadísticas bajas, porque el demandado no conoce. Ahora bien, también tenemos que los demandados son de clase baja, de muy baja, no tienen dinero pues, para pagar su mensualidad, pues menos van a tener para pagar un abogado. Es importante que ellos sepan que existe una defensoría de oficio, donde son asesorados sin que les cobren dinero alguno. Y pues defenderse. ¿Y qué tanta factibilidad tiene de ganar un juicio desde la defensoría de oficio? Sí la tienen. Hay que tener confianza entonces en el sistema, en esta parte. Sí, claro. Yo incluso les he dado muchas veces la razón por esa situación. Oye, me prestaste 150,000 pesos. Te pagué, ¿qué le diré? 75,000 pesos de esos 150,000. Ahorita quieres que te pague 200,000 pesos, estaríamos duplicando la deuda. O a veces triplicándola. Pero eso sucede, sí. Disculpe señora que la interrumpí, pero eso sucede incluso con el Infonavit o el Fobiste, suceden cosas como esas. Vemos las quejas que son cotidianas, aún para instancias del gobierno. Oye, mi casa me la prestaste y valía 100,000 pesos, ahora yo estuve pagando y llevo 15 años y mi deuda no ha bajado nada, al contrario te debo más. ¿Cómo sucede o dónde llegamos? Porque incluso ya pareciera que se llegó a la usura. Hace poquito el presidente de la República hablaba sobre reestructurar todo este sistema porque se llegó a la usura literalmente. Claro que sí, es algo difícil y lo comentaba en un principio. Si yo quiero tener una casa propia, pues tengo que meterme a un crédito, ¿no? Ahora bien, yo me he dado cuenta que incluso los bancos cobran menos intereses, se va la deuda menos arriba que la de Infonavit. Así es. Es difícil. Pero también hay otra cuestión, doctora. Pasa esto de las UDIs, el comprar en pesos o el comprar en UDIs, y depende del vendedor de qué forma envuelve al comprador. En algún momento. Definitivamente no hay que comprar en UDIs, ¿eh? Exactamente. Definitivamente. Yo recuerdo cuando se dio el problema del 94, que se nos fue todos los créditos hipotecarios al cielo. Así es. Que todos tuvieron que reestructurar. Reestructuraron en UDIs. Entonces la UDIs estaba a la par del peso. Una UDIs costaba $1. Ahorita una UDIs cuesta cerca de 6 pesos. Entonces, si debías 50,000 pesos, ahora debes 300,000 pesos. Entonces no es nada conveniente. Ahorita ya se está escriturando, se está prestando con dinero, con pesos, no con inversiones de ese tipo. Pero ¿qué se puede hacer? Los que ya cometieron el error de hacerlo, ¿qué pueden hacer algo al respecto o ya no hay? Yo lo único que puedo decirles es que traten de pagar antes. O sea, si tienen, no sé, 50,000 pesos, métanlos al crédito y paguen y libérense de eso. Ahora bien, también pueden pensarle, ¿no? Bueno, si yo para liberar mi casa tengo que pagar 400,000 pesos y esa casa cuesta 300, pues lleguen a un convenio con la institución que les haya dado el crédito
y pues váyanse a comprar la casa que puedan pagar, porque con los intereses las casas se hacen impagables. Así es. Y más si se detienen un poco, interés sobre interés, y se van los moratorios y es peor. Entonces se vuelven impagables y ahí se convierte en ese círculo vicioso que estamos viviendo en México. Claro. Pero es mentalidad. Hay muchísimos juicios, muchísima gente que está en este... ¿Hay estadísticas al respecto, doctora? Hay grandes yo lo que les puedo decir es que en el juzgado llevamos pues un 70% de juicios hipotecarios. Y de ese 70%, doctora, ¿cuántos se resuelven más o menos? ¿Llegan a buen término? Todos. A buen término, pues yo creo que... ¿Para quién? Dependiendo para quién. ¿Para quién? Para el acreedor, yo creo que 65%. Y como el 5% para el demandado. Muchos estamos muy cerrados. Decimos, bueno, es que si ellos deben, pues hay que vender su casa y nos quedamos con... No es así. A lo mejor sí deben, pero habla con ellos, llega a un arreglo con ellos, ¿sí? No vayas a cometer una injusticia, ¿no? Que se cometen muchos. Quitándoles la casa cuando ya les faltan 20,000, 30,000 pesos para terminar de pagar. Yo he estado en situación de decir, bueno, yo los pago, pero no le quiten su casa. Es una injusticia tremenda. Es injusticia tremenda. Estando del otro lado, nosotros debemos de actuar conforme a derecho, respetando siempre las garantías de las personas. Siempre el debido proceso, es que luego eso nos ata de manos, a tener que llevar el debido proceso y no podemos hacer eco de sus derechos humanos, porque entre los derechos humanos es uno de los derechos primordiales, es el derecho a una vivienda. La parte de ser juez, esa parte donde me tengo que adecuar y me tengo que acotar a lo que viene, estar detrás del estrado, porque muchos piensan que nada más es golpear con el mallete y se hace lo que yo diga. No es así. La parte humana de un juez, ¿dónde queda? O sea, yo digo que cada juicio es complicado y los va minando a veces en el sentimiento. Tenemos el choque de aplicar el debido proceso, hacerlo todo bien, o los derechos humanos, pero estamos por otro lado ante la situación de que pues los dueños, los que vendieron el fraccionamiento, son dueños. Entonces también tienen que pagarles, ¿verdad? A los bancos hay que pagarles los créditos. Así es. Pues, ni modo. ¿Qué pasa cuando el acreedor principal quebró, desapareció o algo pasó como está sucediendo últimamente y alguien más adquiere los derechos de esa cartera vencida que se quedó volando por ahí? Pues ya nada más se subrogan los derechos del primero, del acreedor primitivo o el originario. Se subrogan los derechos y ahora el acreedor va a ser al que se le cedió el crédito. Sí, y él tiene derecho a demandar al deudor. Porque muchas veces piensan, bueno, ya pasó y es como si se desapareció y se perdieron todos, ya me quedé con mi casa. No funciona así, no es como al contrario. No, tenemos una figura jurídica que se llama la prescripción negativa. Que es que los deudores se liberan del crédito por el transcurso del tiempo. Pasando 10 años, si tú no me cobraste, yo te promuevo esta prescripción y ya no tienes derecho a cobrarme. Entonces yo me puedo quedar con la casa. Es como de mala fe, lo que se le llama, de mala fe. No, es otra cosa. Es otra cosa. Hay otra figura, señoría, que también es de buena fe o de mala fe quedarse con un inmueble. Esa es la prescripción. Esa es la prescripción. Cuando yo compro un inmueble, si lo ocupo por más de 5 años y acredito la causa generadora de mi posesión, se puede dar la prescripción positiva. La prescripción negativa es cuando transcurren más de 10 años y puede ser que tenga o no tenga crédito para acreditar la posesión, documento para acreditar la posesión. Ahí tengo que demandar y pues el juicio es más difícil. Pero se puede hacer. Sí, se puede hacer.
Entonces, alguien que tiene un problema complicado de esta naturaleza, ¿puede hacer uso de esta figura? Sí, pero necesita hacerlo hasta los 10 años. Ok. Aunque nos hemos topado con cuestiones como esta. Ajá. Yo, deudora, voy a demandar la prescripción negativa. La prescripción. Entonces, el mismo actor, para que no opere esa prescripción, se hace un pago a los 7, 8 años. Entonces ya no se da el transcurso de los 10 años. Ok, todo tiene sus vericuetos, Sí, y todo sí, es sí, cuestión, sí. por eso hay que saber, hay que estar atentos, hay que hacer las cosas de la mejor caso, manera. Cuando los abogados son listos, pues van a decir, a ver, vamos a hacer una inspección a los libros, a ver si es cierto que el pago ingresó con esa fecha. O que nos enseñen que ingresó con esa fecha, ¿no? Y entonces pues, es cuando se pone todo más sabroso. Más sabroso. Se complica. Está la otra parte, doctora, también donde está sucediendo mucho de que se apropian de casas o de terrenos, terceras personas, y resultan con papeles apócrifos, o no sé de dónde aparecen papeles, y se quedan con casas No, es cuando que se ahorita investiga. tenemos de todo. Ajá. Tenemos gente que comparece a juicio con una identificación falsa, que van con el notario con una identificación falsa y se escrituran a su favor los inmuebles. Pero ¿cómo se puede hacer algo como eso? Con algo apócrifo. ¿No se hace una investigación antes de escriturar? Se tiene que hacer. Debería. Pero muchos actuarios se van con, pues es una credencial del INE, Ajá. de las que venden allá en Santo Domingo, del INE, y está bien, todo ve bien. Nosotros nos ha pasado en el juzgado que llegan a identificarse con estas credenciales y la vemos, y la vemos, y la vemos. Yo luego me meto al INE, claro, a corroborar si existe, y me he encontrado muchas veces que no existe. ¿Y qué hacer en una no situación existe, como esa? Pues les damos vista al Ministerio Público y los mandamos a la que eso es lo que se debería hacer. Es lo que se debería de hacer. Cada actuario, cada notaría, cada persona que tiene sobre todo esta responsabilidad, ¿no debería hacer algo similar antes de revisar en una base de datos? Yo digo que todos los notarios tienen que hacerlo. Y ¿tenemos dónde? ¿Cómo hacerlo? Porque se ha creado esta mafia inmobiliaria de la que se habla tanto, que obviamente están dedicados a buscar quienes ya son ancianos, quienes no tienen gente cercana, y al rato aparecen dueños por ahí y se empiezan a hacer unos juicios tremendos. O los que se quieren apropiar de locales comerciales y demás, cuando se enteran que el dueño ya no tiene familia o su familia está en el extranjero. Sí, se pueden dar muchas cuestiones de todas. Nos llegó un asunto que fue pues no recuerdo qué asunto era, pero estaba ya la demandada y habíamos firma y otorgamiento de escritura. Ya le habíamos dicho que se firmara y se otorgara la escritura. Pero es un inmueble muy grande, un terreno muy grande que está en la colonia Roma. Entonces ella no tiene dinero para firmar la escritura. Entonces lo deja, sigue promoviendo cositas y lo está dejando. Llega en una ocasión una persona con una identificación y con unos compradores. Esa persona supuestamente era la actora a la que se le había dado a su favor el inmueble y ella iba a vender a estas personas el inmueble. Entonces me enseñan, dice, mire, se está identificando con esto. Veo la credencial y nos metemos al INE y vemos que es totalmente falsa. Pues se hizo, hablé al Ministerio Público, hicimos a los policías, todo, y nos llevamos a esta señora, que ya tenía más de 70 años, nos la llevamos a la Procuraduría porque se estaba identificando falsamente y estaba ya ofreciéndoles el inmueble a estas personas que iban con ella. Si no lo vemos así, les vende el inmueble. Y se crea una serie de delitos ahí, es una cadena literal de delitos. Ha sucedido algo como esto y se hacen unos juicios interminables. Y mientras tanto, ¿qué pasa con un inmueble de esta naturaleza? No tenemos juicios interminables nosotros. Hasta ahorita no tenemos nada de
de eso, lo que en el juzgado que yo tengo, todo lo hacemos de oficio. Entonces se hace muy rapidísimo, se llevan los asuntos muy rapidísimo y y es rápido, no le damos pauta a la chicana, a que los hagan largos. Ya cuando acuerdan, pues ya está la sentencia y todo. ¿Y qué pasa con estos abogados que están acostumbrados a ese tipo de triquiñuelas? ¿Le ha tocado más de alguno que pues, no le gusta el asunto, no? No, sí, y dicen, me han acusado porque dicen que tenía interés porque la sentencia se dicta el día que se cita para sentencia. ¿Es que no debiera ser así? Pues, esa es la pregunta. No, tenemos términos, tenemos 15 días para dictar sentencias, en algunos casos, en otros sí las tenemos que dictar de inmediato. Pero yo en el juzgado que yo tengo, se dictan luego todo. Y yo, en aras de una impartición de justicia, pronta y expedita. Como dice la Constitución, así es. Como marca todo, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido problemas. Luego se quejan, es que dictó la sentencia muy rápido. Oye, espérate. ¿No es lo que quería? Ven, a ver, todos mis asuntos las dicto así. Todos mis asuntos están así. Y entonces, esa buena experiencia para muchos, mala para algunos que les gusta utilizar los términos y alargar lo más que se pueda, no les gusta mucho. Le ha tocado que digan, me tocó en el 38º, y inmediatamente. Sí, hay muchos que me dicen lo contrario. Sí. Que me dicen, felices. ¿Cómo no me llegan todos mis asuntos aquí? Y pues no, pues todo, hay ya oficialidad de partes que se encarga de turnar. Sí, es lo que le iba a preguntar, ¿cómo llegan? ¿Cómo deciden? ¿Quién decide hacia dónde van? Se turna. Ah, ok. Se turna por una computadora, los van turnando. Como si fuera de manera aleatoria. Y a todos nos tocan el mismo número de expedientes. Entonces, aquello de que dicen, no, es que me lo jalen o que hagan, ya no se puede hacer. No ese tipo de cochupos le llaman en el bajo mundo, queridos amigos, ¿verdad? Que no se puede. Aquí tenemos que aprendernos todas las palabras para compartírselas por lo que sucede. Es tremendo. Estamos hablando a veces de pequeñas posesiones, de pequeños propietarios, pero cuando se trata de inmuebles de naturaleza grande, cuando estamos hablando de consorcios, cuando estamos hablando de corporativos o cuando estamos hablando de zonas federales, como sucedió ahora que desde los llevados y traídos en los medios de lo de Sedena, que si el campo militar, que si el bosque de Chapultepec, cuando sucede algo como todo eso que también es mediático, señoría, ¿ahí qué más se puede hacer? Porque eso está más complicado, ¿no? Le voy a comentar un asunto. Por favor. Que llevaba una compañera, no lo llevaba yo. Hicieron el préstamo hipotecario, pero para construir todos los departamentos, muchos departamentos, y no pagaron. Y vendieron los departamentos. Ya estaban llenos, son terceros de buena fe que compraron. Así es. Los tuvo que lanzar a todos. ¿Y entonces qué hacen estos terceros de buena fe? ¿Tienen que empezar a demandar? ¿O qué hacen? Demandar a quien les vendió. Sí. Pero el inmueble pues es del que les prestó a toda la inmobiliaria para hacer todos esos edificios. Y la inmobiliaria fue la que se desapareció. Por Dios. Pero eso es algo común, lo entrecomillo, en el bajo mundo de esta mafia inmobiliaria de la que tanto se habla. Hay que tener mucho cuidado. Como un ciudadano común, ¿qué tengo que ver antes de buscar un departamento, de comprar un departamento? ¿Hay algunas pautas a seguir para no ser engañados de esta forma? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al registro público de la propiedad para ver a nombre de quién está. ¿Ese terreno pero mucha o eso? Gente no lo hace. Es más, yo creo que el 99% no lo hace. Confía en que están los papeles bien. La buena fe. La buena fe, sí. Primero hay que hacer eso. El primer paso. Me ofrecen un departamento o un local, lo que sea. ¿Quién es el dueño? Que lo acredite la persona que, si Chuchito Pérez me lo está vendiendo, yo voy al registro público y tiene que aparecer. Si él es el dueño. Si es cierto que Chuchito Pérez es el dueño. Es el dueño. Y si no, me voy a meter en una bronca. Y si no, mejor no lo compro. Otra cosa que hay que hacer es ser bien conscientes de que queremos vivir en ese lugar, aunque ese lugar esté muy lejos o esté cerca. Muchas veces compran, por ejemplo, en La Morelos o en colonias peligrosas. Claro.
Bueno, que México ya todo es Ya todo. peligroso, ¿verdad? Pero hay colonias que son más y hay que cuidarnos. Entonces compran ahí y después ya se quieren cambiar. Entonces hay que ser consciente que en ese lugar que compramos queremos vivir ahí. Y cuando compremos algo para vivir, pues vamos a vivir ahí toda la vida. No arriesgar lo poco o lo mucho que se invierta para comprar. El patrimonio. El patrimonio. El patrimonio. Porque pues no somos nosotros solos, ¿verdad? Tenemos un esposo, una esposa, tenemos hijos, y pues ese es el patrimonio de la familia. En una ciudad tan grande como esta megalópolis donde vivimos, que también está la parte ejidal, que muchos no creen que existan ejidos, existe ejido todavía aparte en la ciudad. Ahí, ¿qué pasa? Cuando se enfrascan en problemas y terminan entre tribunales agrarios y civiles, ¿ahí es una situación más complicada, señoría? Aquí nosotros entramos al estudio si son interdictos para ver quién tiene mejor derecho de poseer. Okay. Y entramos y ahí no se necesitan las escrituras. Ahí nada más. Yo poseo desde hace cuánto tiempo porque me lo heredó mi suegra o mi suegro, mi mamá, mi papá, no sé. Tenemos que ver quién tiene mejor derecho de heredar. Pero en el caso de los ejidos tienen que llevar como si fuera una carta responsiva del ejidatario, del comisariado ejidal. El comisariado, sí. Se tiene que poner, allá tiene que ir el que hace la cesión o la donación. Incluso la venta, se venden también. Sí, ¿verdad? También, y eso, ahí no hay escrituras. Y cuando vienen con nosotros, por ejemplo, a prescribir o a que se les regrese la acción reivindicatoria, tienen que acreditar la propiedad, pero no en todos los asuntos acreditan la propiedad. Se puede. No se debe. Ajá. Pueden hacerlo sin acreditarla. Ah, por eso les digo que es bueno saber de quiénes saben, que aprender de quienes saben. En esta grande problemática que tenemos en nuestro país hay otra situación. Somos muy dados a que me ofrecen, me tocó crédito, salí en sorteo, nos dicen así, y entonces no importa que esté mi propiedad en el Estado de México o muy lejos de donde vivo, no lo voy a ocupar, pero se me hace fácil rentársela a alguien más. No se puede. No se debe. Bueno, si nos da el crédito para adquirirlo cualquier banco, ajá, lo pueden hacer, pero si nos los da el instituto, no se puede hacer. Y sin embargo vemos que todavía vemos que lo hacen. Cuando sucede algo como esto, pues ¿se convierte en doble delito? Te quitan el inmueble. O sea, es delito de quien renta y es delito de quien no. De quien renta, no, porque no sabe. Y yo inquilina, no te voy a decir, a ver, enséñame que tú no me puedes rentar, que tú sí me puedes rentar. Ok. Que sí deberíamos, por una parte. Nadie te renta. Sí, ¿verdad? Si lo piden así, nadie nos renta. Que acredite su propiedad que me está rentando. Ahora tenemos otra situación, por ejemplo, cuando se renta la extinción de dominio. A ver, ese es un tema muy, muy complicado y muy delicado y que ahorita está en boca de todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto, señoría? Pues, por ejemplo, los que rentan se renta de buena fe. Sí, claro. Pero dicen tienen que checar o revisar constantemente que no ocupen el inmueble para delitos como trata de blancas, venta de estupefacientes. Entonces tienen que acreditarlo. Y si nosotros le rentamos a una persona, no podemos estarle diciendo cada mes o cada 3 meses, voy a tu casa para ver para qué usas o qué tienes ahí en tu casa. Y si vamos, pues lo esconden. Por supuesto. Pues lo esconden, ese día lo esconden, ya cuando nos vayamos sacan otra vez todas sus cosas, ¿no? Entonces es difícil, ahí es la buena fe. Es la buena fe. Pero ahorita la ley está muy canija porque te quitan el inmueble, te lo extinguen y lo venden. Y después se lleva todo el proceso. Y si tú resultas inocente, pues te dan nada más el equivalente al valor que del costaba el inmueble, a como lo manifiesta el gobierno, ¿verdad? No es muy justo. Entonces, ¿usted siente que en esa parte habría mucho que hacer todavía? Sí, ¿se tendría que legislar en esa ley? Mucho. Hay que hacer muchas cosas. Ahí depende de quién. También sabemos que pues hay muchos asuntos que no llegan a buen término, ¿no? Ajá.
no llegan a buen término. ¿Y qué, no y qué han podemos, procedido. okay. ¿Y qué podemos hacer al respecto como ciudadanos comunes, señoría? Pues yo creo que hay que ampararnos. ¿Tendríamos qué? Que ampararnos, sí. Que ampararnos porque, pues, ¿cómo es posible que todavía no pruebes tú que en mi inmueble se estaba cometiendo un ilícito y ya me lo quitaste, ya hasta lo vendiste? Entonces ahí la presunción de inocencia y entonces Pues nuestra no opera. Constitución, ¿cuál No es? opera. No opera nada. Se No pasaron por opera. encima. Pero ¿por qué pasa una ley como esta? ¿Por qué los legisladores llegaron a validar? Yo no quiero hablar mal, ¿eh? Perdón. No Porque quiero y no hablar íbamos mal, a ir por pero, ahí. por ejemplo, hay gentes Ajá. pues, que no son abogados, que Ese no es el saben, problema. que no saben, simplemente, o que los mueven otro tipo de intereses, ¿no? Claro. Y se les hace fácil. Y se hace fácil. Sin saber que con ese actuar perjudican prácticamente a todo el país. Que es literal. Totalmente injusto. Entonces se tendrá que Totalmente hacer una injusto. revisión al respecto. Pues esperemos que se pongan las pilas, queridos amigos, y hagan algo al respecto, porque es en perjuicio de todos los mexicanos. Claro. Volvemos retomamos un poco lo de Infonavit. Es una figura que se copia de Chile y se trae, pero fabuloso que aquí a la mexicana, como damos Frankenstein a todo, se tergiversa y en vez de ser alguna ayuda para los mexicanos, termina convirtiéndose Sí, tienen sus patrimonios. Así es. Tienen sus patrimonios, sí, muchos. Dentro del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, su señoría, no nada más habla sobre esta situación, ¿qué más, qué otras cátedras nos imparte? Porque, queridos amigos, como se los decía al inicio, y si algunos están apenas conectándose con nosotros, nuestra señoría, la doctora Alejandra Beltrán Torres, también es catedrática de acá de INADEC, también estudió con nosotros en INADEC. Soy decana. Así es, Soy la decana de los maestros de los maestros de INADEC. Soy la que tengo más tiempo aquí. 18 años, querida mía, nada más y nada menos. Y dentro de estos 18 años, ¿cuáles son las cátedras que nos ha impartido y cursos y demás? Porque llevamos toda la vida en INADEC. Bueno, obligaciones, contratos, de arrendamiento he impartido muchos, juicios ordinarios, las etapas procesales, lo que es la instrucción, las pruebas, pues todo eso, la sentencia y la ejecución de las sentencias. Cómo cumplir las sentencias. Hablando en derecho y hablando en la parte de las ciencias forenses, hablando la creación de peritos, que también es otra parte que necesita crearse todo este sistema, el Poder Judicial, precisamente porque todos estos juicios y demás necesitan la pericial, necesitan el expertise de alguien más. Esa parte que también es muy importante desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y que se dan diplomados continuamente aquí en esta profesionalización, pero también en esta evolución continua que necesitamos. Bueno, en relación nosotros a los peritos, la verdad es que se tienen muchos problemas. Porque Cuéntanos. bueno, si es perito de la parte actora, Ajá. pues ¿quién le paga al perito? La parte actora. Entonces muchas veces los peritos, aunque no sea la verdad, dictaminan a favor de la actora. Y muchas veces, y los demandados, pues les paga el demandado y dictaminan a favor del demandado. Entonces, en este caso nosotros tenemos que designar un perito tercero en discordia. Ahorita se reguló en relación a eso y lo designa el Consejo de la Judicatura. Lo hacemos por computadora, nos metemos a un programa y nos vota el perito idóneo que designe, sí. Nada más que aquí yo les digo, el perito tercero en discordia se va por el abogado que lo vea primero o el que le pague más. Eso es muy grave. Problema, sí. Eso es Pero grave. También la ley y la jurisprudencia nos dicen que podemos tomar en cuenta las periciales o no las podemos tomar en cuenta, porque los peritos son auxiliares de la Administración de Justicia. En dado caso, ¿sí? Ustedes como jueces se pueden elegir como perito de peritos y desechar. Y desechar las y periciales. decir, ¿sabes qué? Fulanito me está diciendo esto y sultanito me dijo esto, no es cierto. Y el tercero dice esto, tampoco es cierto. Entonces yo tengo otros medios de convicción, como son testigos, como son documentos,
como son la propia confesional, entonces, con base a todos esos elementos. No voy a valorar o no voy a ocupar los dictámenes de los peritos. Y cuando sucede algo como eso, su señoría, ¿qué pasa? Obviamente todo el mundo pone el grito en el cielo, pero tienen que acatar la orden. Tienen que acatar. Y en base a eso podemos dictar nuestra sentencia. Y las partes tienen derecho a recurrirla. Yo, no sé, a lo mejor soy presumida, pero me jacto de que tengo muy pocos apelaciones que me revocan, Muy pocas sentencias mías me las revocan. Entonces, no es presunción. No es presunción. No. Pero también hay que actuar sin falsa modestia. Las estadísticas hablan y ahí pero están. Tengo 24 años de juez. Así es. Ya los cumplí. La praxis, queridos amigos, que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que más ayuda? Muchas veces también decimos, se puede ser académico solamente de escritorio, pero no hay como la praxis para llevarlo y transpolarlo a los alumnos. Claro. En su experiencia, ¿cómo se sienten sus alumnos cuando casos complicados y demás se los comparte, obviamente en la parte académica, la parte que necesitan saber, aquello en la teoría del caso y el derecho comparado también ayuda muchísimo, pero que venga de la praxis, ¿cómo la perciben sus alumnos? Bien, yo lo que hago con mis grupos, casi con todos, es citarlos en el juzgado. Aparte les doy sus clases, sus 3 días de clase, y los cito en el juzgado y les enseño todo el funcionamiento del juzgado, los llevo a audiencias, todo, y se van muy contentos. Que eso es lo más importante. Se van muy contentos. La práctica que debe de ser ahí. Es la práctica, sí. Porque yo les digo que entrar ahí, y incluso en los olores, los sabores y todo lo demás, todo es diferente, es otro mundo. Y sabemos que en los juzgados pues hay 2 cargas. Una que es negativa y otra positiva. Así es. ¿Por qué? Porque siempre hay pleito. Y una parte quiere ganar y otra parte va a perder. Entonces, eso es inevitable. Hay contradicción. ¿Sí? Y los que pierden muchas veces nos echan la culpa a nosotros. Rara vez es cuando dicen, no, pues el juez tuvo razón. Pero tienen sus recursos. No están de acuerdo con la sentencia del juez, pues pueden apelar la sentencia. No están de acuerdo con la sentencia de los jueces de segunda instancia o de los magistrados, pueden irse al amparo. Siempre hay algo más. ¿Cuál sería lo último a donde topa decir ya de plano ya? El amparo, ya. Hasta ahí. Hasta ahí, sí. Pero dice, a mí no me ha tocado todavía situaciones tan complicadas como esa. Se soluciona de este lado. ¿Hasta dónde también ocurre la sabiduría salomónica, señoría? Que también tiene mucho que ver el sentimiento y el pensamiento que trae cada uno de los juzgadores. Yo procuro que no, Ajá. Yo procuro ser muy objetiva, pero pues no tenemos que perder de vista, por ejemplo, las clases vulnerables. Claro. La mujer, los niños, los ancianos. ¿Tenemos tiempo? Les comento un asunto aquí tenemos todo el tiempo que usted necesite. Un asunto de arrendamiento, todo el mundo ya lo conoce, un asunto de arrendamiento, que se va en rebeldía en plazo y se va en rebeldía. Irse en rebeldía es que no hacer caso, no contestan la demanda. Hacer caso omiso, ¿verdad? No contestan la demanda, pero el día de la audiencia llega la demandada. Y les hablo y le digo, señora, a ver, ¿por qué no pagó? Dígame por qué no pagó. Es que después del problema, pues mi esposo perdió el trabajo. Digo, ¿cuál problema, señora? Es que en la casa que me rentaron, que es por la villa, dice, allá vive el hijo de la actora, de la arrendadora. Tiene 3 perros, grandotes bravos. Pitbull. Dice, mi hija se acercó a donde estaban los perros, una niña de 7 años, y el perro la agarró. La agarró, le mordió su carita y le desprendió el rostro. Me llevaron a la niña y está la carita toda llena de cicatrices. Sí. Digo, ¿pero cómo? Dice, sí. Dice, y tiene otros 2 perros. Dice, y se la quitamos al perro porque mi esposo salió con un cuchillo y dice que como un hombre el perro se pusieron a pelear. Y lo mató, el señor mató al perro y lo demandaron porque mató al perro. Bueno, entonces suspendo la audiencia, giro oficios para que me
me remitan copia certificada de la averiguación porque se levantó una acta. La levantaron en el hospital y le remito al hospital para que me manden copia del expediente clínico. Me dicen en el expediente clínico que a la niña la tienen que operar otras 3 veces. Ajá. Cada que crece ella, eso se le va a arrugar. Sí, por supuesto. Se le va a arrugar, entonces tiene que tener otras 3 operaciones de mínimo reconstrucción. Sí. Entonces, después de, ordeno una inspección al inmueble, porque el señor agarraba el perro y se lo echaba a la niña. Los amenazaba. Los amenazaba con el perro y tenía a todos los inquilinos amenazados con el perro. A todos los inquilinos. Entonces voy, pero ya cuando fui yo ya le había hablado al antirrábico y estaban ahí esperándome. Le digo, pues se tienen que llevar a los perros. Sí, ¿cómo no? Le hacen daño a la niña. Por supuesto. O sea, aparte del daño físico que le hicieron, es un daño psicológico. Es una clase vulnerable. Exactamente. Y los derechos humanos nos obliga a defender a los menores. El interés superior del menor, sobre todo. Claro. Menor, todas las clases vulnerables, ¿no? A los viejitos, a todos, a los gays, a todos. Entonces, subo a la azotea donde supuestamente estaban los perros y me dice el señor, lo encuentro. Le digo, oiga, ¿y sus perros? Dice, no están. Yo creo que el abogado le avisó por teléfono. Dice, no están, ya los mandé a otro lado desde el sábado, ya no están aquí. Y ya le digo, bueno, entonces ya me bajo y veo un departamento cerrado y con la música bien fuerte. Uh-huh. Y le pregunto a uno de los inquilinos, ¿y aquí quién vive? El señor. ¿Y por qué tiene la música tan fuerte? ¿Quién sabe? Nunca la tiene así. Y le hablo al señor, le digo, ábrame. No, ¿para qué quiere? Porque quiero ver, ábrame. Me abre el señor, ahí estaban los perros. Y se los llevaron. Se los llevaron los perros. Al tiempo el señor lo denuncia a su esposa porque se pelean y la estaba ahorcando. Era una persona totalmente violenta. Entonces, y utilizaba a los perros como armas. Utilizaba a los perros contra todos. Sí, claro. Entonces, en la sentencia, como reparación, le di a la niña, a la familia, 2 años más para que viviera en ese inmueble sin pagar renta. Porque si bien es cierto, el dueño de los perros era el hijo, pero también la señora se metió. Por supuesto. Incluso me presentó un escrito para que yo le entregara a los perros y se los entregué. Se los entregué, me prometió que no los iba a tener en ese inmueble, no sé a dónde los llevaría, pero se los entregué. Pero ese vínculo me ayudó para condenar al demandado a que viviera 2 años, a la actora a que viviera 2 años el inquilino ahí. Y aparte, todos los gastos que se derivaron de Nada más que yo no me puedo ir más claro, allá. Claro, yo entiendo. Porque necesitaría, por ejemplo, en una reconvención, necesitarían tener abogado o irse a la Defensoría de Oficio. Es gente muy humilde y gente con bajo nivel de preparación, sí. Entonces también no entienden cuáles son todos sus derechos. Debemos saber cuáles son nuestras obligaciones, también siempre peleamos nuestros derechos, pero hay personas que ni siquiera sus derechos más elementales los conocen. Claro. Y en la ciudad, con esta megalópolis tan grande que tenemos, casos como este deben de haber muchísimos. Muchísimos. De injusticias. Muchísimos. Hablaba de los ancianos, esta parte vulnerable también. Sucede mucho en la Ciudad de México, lo que yo le decía, se enteran que no tienen más familia y al rato aparecen dueños por ahí. No, los mismos familiares. También. Llega un señor demandando la nulidad de una señora con su mamá demandando a un señor el cumplimiento de un contrato de donación, no de compraventa. Entonces hablo con ellos y me dice la hija, es que yo le compré a mi papá el inmueble y ahora es mío. Y dice el señor, es que nunca me lo ha comprado, un señor como de 85 años. Es que nunca me lo ha comprado. Sí, papá, yo te lo compré. El papá y la mamá ya estaban divorciados, separados. Dice, sí, yo te lo compré. Dice, no, nunca me diste nada. Le digo, ¿se lo compró usted? Sí. ¿En cuánto?
en 2 millones de pesos. Le digo, ¿a qué se dedica, señora? Yo hago limpiezas en la casa, en casas. Le digo, ¿y de dónde agarró 2 millones de pesos? Si usted le compró y le pagó, como dice, ¿de dónde agarró 2 millones de pesos? Dice, fulanito me prestó. ¿Le prestó? ¿Cuánto le prestó? Le prestó 500,000 pesos. ¿Y cuánto le va a pagar usted? Me dijo que se los pagara cuando quisiera. ¿Y le va a pagar intereses? No. Dije, presénteme a fulanito. Claro. Y entonces, ellas, la señora y la hija, se pusieron de acuerdo para quitarle ese inmueble al señor. Es clase vulnerable. Por supuesto. Ocupando los derechos humanos, tenemos la obligación de defenderlo, de defender los derechos humanos, de reparar las faltas que hay, investigar, reparar las faltas y procurar que no vuelva a haber. Y lo absolví, al señor lo dejé con su casa. Se fueron a la apelación, todavía no me la devuelven. Pero ahí está. Quedaron. Y ahí depende de alguien más. De los magistrados. De los magistrados. De los magistrados. En su sala me imagino la infinidad de casos diferentes que debe de ver todos los días. También con un sistema de justicia que lo tenemos saturado, señoría. Es complicado para ustedes. Por ahí comentábamos y me hablaba que no solamente la problemática de la inmobiliaria en México, que es el tema que nos ocupa hoy, sino incluso también el daño moral, que cómo se acredita daño moral, que ahora con la nueva forma de internet, de redes sociales y demás, se abre también un panorama muy grande para el daño moral para solicitarlo. Y con esa situación nos promueven muchos juicios, por todo nos promueven daño moral, pero también hay que verlo. Okay. Hay que ver si se cometió un ilícito y si de ese ilícito la víctima no lo provocó. Okay. Sino que a él le pasó esto, pero él no lo provocó, sino lo provocó un instrumento o cualquier cosa que sea del actor. Por ejemplo, un coche que atropella a una persona, ¿sí? No lo provocó porque iba atravesando y el otro se pasó el alto. ¿Sí? Ahorita me vino a la cabeza estos señores que se dedican a fingir atropellamientos para hacer estas demandas también. ¿Cómo probar algo como eso cuando es real? Tienen que promover, tienen que llevar un dictamen médico. Ajá. Un dictamen médico que diga qué fue lo que pasó, en dónde está lastimado, o cómo supo que sí está lastimado. Un brazo se le torció, se le fracturó una pierna o algo. Tienen que probarlo. Tienen que probarlo. Pueden llegar incluso hasta las periciales para acreditar. Las periciales, sí. Algo como esto. Sí, claro, las periciales son importantes en este caso. Ajá. Pero tenemos que tener, como le decía, los peritos, mucho cuidado con ellos. Por eso necesitamos gente profesional. Últimamente, ¿les ha pasado a ustedes? Hemos visto, nos han llegado comentarios como los peritos están saliendo como pan caliente de muchas escuelas con unas cuantas horas y unos cursos pequeños y ya una credencial de perito. No nos damos cuenta. Ustedes se percatan de ello. Nos damos cuenta, sí, porque rinden dictámenes no muy acordes a lo que deben de ser. Ni siquiera en la transcripción o en la descripción de lo que están comentando. Yo tuve un asunto de Bancomer que designó a un perito. Se supone que el perito es un agente que no es de las partes, que es un tercero que colabora con la administración de justicia. Entonces rinde su dictamen en una hoja membretada de Bancomer. ¿Por qué tienes hoja membretada de Bancomer? Ajá. O si eres de Bancomer, obviamente tu dictamen es a favor de Bancomer, porque eres empleado de Bancomer. O sea, tenemos que fijarnos. Qué ingenuo, ¿no? Sí, me pecó de ingenuo. Sí, tenemos que fijarnos en todo eso. Tenemos que el colmillo. Aplicar el colmillo. Pero digo, los años de experiencia que tienen impartiendo justicia también, ahí es donde cuida, ¿no? A primer ojito, a primera ojeada se da cuenta de situaciones, en este caso como esta, ¿no? Tan burda.
Qué complicado, qué difícil. En estos años, en INADEC nos decía, qué más cursos, ahorita cuál está impartiendo? Ahorita estoy dando arrendamiento inmobiliario. ¿Como diplomado? Como diplomado, sí. Ok. Y la gente está preocupada por los arrendamientos. Hay muchas gentes que trabajan en las inmobiliarias, incluso que no estudiaron para abogados. Ajá. Y están tomando estos cursos. Son importantes. A eso iba. No necesariamente necesita utilizarlo para ejercer o para llegarse a una credencial de perito. ¿Puede alguien más? ¿Quién puede estudiar cursos aquí en INADEC de los que usted imparte? Quien trabaja en una inmobiliaria, porque les damos la clase de qué es un arrendamiento, qué es un contrato, las cláusulas que deben de contener un contrato, las cláusulas que se deben de tener por no puestas, o sea, todo eso. Incluso los empleados que son de los bancos que se dedican a vender, ¿deberían de tomar cursos y actualizaciones de esta naturaleza? Sí, claro. Deberían. Eso depende de cada institución, ¿verdad? Sí. Profesionalizar a su personal. Sí. Ay, ya cuando el ingeniero se nos para enfrente, es porque ya nos pasamos de la hora. Y yo le dije, podemos estar aquí horas conversando con usted. Sí, este tema es amplísimo. Amplísimo. Todos los temas que vemos en los juzgados son amplios y son importantes. Pues que sea la primera visita de muchas, señoría, que nos pueda acompañar por aquí y nos pueda transmitir, porque para el público en general, saber de primera mano de quién es la juzgadora, que nos comparta y nos lleve de la mano y nos diga qué podemos hacer, qué no podemos hacer en cualquiera de los temas que usted no quiera fijar. Mucho gusto. Va a ser mucho gusto para nosotros recibirla e invitar, queridos amigos, ya vieron, de esta clase, de esta trayectoria, de esta excelencia, son nuestros magistrados acá. Yo tengo muchos años en INADEC, como les decíamos, y quiero mucho a esta institución porque cuando fue el momento que podía hacer mi maestría, no tuve tiempo, no lo pude hacer, y entonces un día me invitaron a dar una clase de maestría. Ajá. Y les dije, no, pero yo no soy maestra. Le digo al doctor, le digo, mejor permítame tomar la maestría. Nada más se me quedó bien, dice, ¿sí la quiere tomar? Sí la quiero tomar. Y me metí a la maestría. Esa es humildad, tu señoría. Y después me fui con el doctorado. Ajá, así es. Y después terminé el postdoctorado. El postdoctorado. Y no, pues me gustó mucho. Por eso estoy muy agradecida con esta escuela. Que nosotros estamos impresionados, porque el día del postdoctorado esa era la pregunta, ¿por qué seguir estudiando? Y dice, bueno, ya tengo un puesto, ya estoy muy arriba en este pirámide triangular, estoy hasta arriba, ¿por qué seguir estudiando? Se facilita más para cumplir con la carrera que yo tengo, con mi puesto. Yo lo que hago es hablar siempre con las partes, y me ayuda mucho hablar con ellas, porque hasta sé quién me está diciendo mentiras y quién me dice verdad. En este caso... Y todo esto, los conocimientos me han ayudado mucho. Por supuesto. Me han ayudado mucho. El postdoctorado fue un curso excelente, muy bonito, que lo volvería a tomar con los ojos cerrados. Su señoría, y aquí cuando alguno de los maestros viene y solamente tiene el doctorado, darle clases a un juez o a un magistrado, ¿qué representa? Porque esto a veces pesa, se pone ¿no? nervioso. Sí, ¿verdad? Pero ya cuando les toca a usted infundirles esta confianza, porque al final de cuentas yo estoy allá, pero necesito que me transmitan ese conocimiento que yo no tengo. Sí, lo compartimos las cosas. La retroalimentación. La retroalimentación es muy buena. También mi hija tomó la maestría aquí. Ajá. Y luego hizo su examen para juez. Así es. Y ella dice que un 90% de las preguntas que le hicieron en su examen para juez se las hicieron en el examen para hacerse maestra. Y que próximamente estará por aquí estará nuestra juez Sonia, estará por aquí con nosotros. Próximamente, sí. Ya les digo, queridos amigos, que pura gente de excelencia, puros catedráticos de excelencia tenemos por acá. ¿Por qué recomendaría asistir a INADEC, su señoría? Miren, yo siempre les digo a los alumnos que a mí me da mucho gusto que estén aquí. En primera, porque no están de vagos, no están en una cantina, no están, según ellos,
celebrando contratos o convenios o haciendo negocios en una cantina, están aprendiendo. Y este aprendizaje los va a llevar por una carrera muy bonita, muy limpia, no vamos a tener que hacer tranzas ni hacer nada, todo limpio. Y uno puede manejar muy bien el derecho, sabiéndolo, el derecho es precioso. Que vaya derecho. Que vaya literal. Derecho, que Así vaya es. derecho. Entonces, por eso es importante. Aparte de todo, aquí en INADEC hay buenos catedráticos. Sí. Hay buenos maestros. A mí me dieron la maestría muy, muy buenos maestros. Incluso hay algunos maestros que se nos adelantaron en el camino. Y pero buenos, muy buenos. También el doctorado, excelente. Yo le comento al doctor Anatolio que el compartir catedráticos con nuestra máxima casa de estudio, la Facultad de Derecho de la UNAM, es un privilegio. Entonces los vemos allá, los vemos aquí, o en la Ibero, o en otras universidades de prestigio, incluso del IPN vienen a dar clases. Entonces, no importa la profesión que tengas, siempre habrá el diplomado, el curso o algo más que hacer en INADEC que te pueda ofrecer. Siempre aquí nos encontramos casi los mismos jueces, ¿no? Sí. Los que damos clases, los que... Y si nos vamos a algún restaurante, también nos encontramos a los jueces que andan en los restaurantes. Así es. Pues, su señoría, de verdad, mucho gusto compartir este tiempo con usted, por su tiempo sobre todo, porque sabemos que es muy ocupada y por eso, queridos amigos, cuando nos tocan jueces o magistrados, recorremos el horario, nos adecuamos a su agenda porque sabemos que la impartición de justicia es primordial en nuestro país. Entonces, desde acá de INADEC nos adecuamos a su agenda, que sea la primera de muchas, doctora. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Un programa más de excelencia, que esperemos que por ahí los compartan en sus redes sociales, los compartan con sus amigos. Si tienen dudas o comentarios, aportes, felicitaciones y demás, con todo el gusto del mundo, déjenlo por aquí, se lo haremos llegar directamente a su señoría, y si no, lo agradeceremos personalmente. Siempre contestamos todos los correos y todas las preguntas y todos los comentarios. Tengan una tarde excelente. Los esperamos el día de mañana, nuestros martes de salud y justicia. Como ya saben, ahorita está con nosotros también el doctor Juan Miguel Tapia. El día de mañana le toca hacer este intercambio que está haciendo con el CEO de Médico Legal, Daniel Osvaldo Rojas López. Mañana le toca al doctor Juan Manuel Tapia. Los esperamos mañana, martes, a las 11 de la mañana. Gracias, soy Delia Linares Alvarado, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y de los que hacemos Más que Leyes, educando la conciencia. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias.